Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del mes de junio, este webinar organizado por Tintax. Es un gusto que nos puedan acompañar en esta mañana un poco lluviosa, pero en algunos estados. Esperemos que el clima no haga tantos destrozos ahí donde se encuentre cada uno de ustedes, ¿no? Que también se agradece que llueva de vez en cuando. El día de hoy vamos a aprovechar esta sesión para platicar de actualización de comercio exterior, sobre todo enfocada a trending topics de este primer semestre. Para nosotros es muy importante este tema porque al final si hacemos una recapitulación de lo que se ha ido viviendo en temas de comercio exterior, ya sea por modificaciones directas a la ley o bien también por la práctica que se está dando, sea a través de las autoridades, las aduanas o distintas empresas, pues también nos puede dar un enfoque de cuál es la tendencia, cuáles son las prácticas más comunes, los errores más repetidos y de esa manera poder tomar pues acciones preventivas. En esta ocasión pues tengo el gusto de compartir este webinar con Azul Rodríguez y Ana Pau Solórzano, quienes son parte del equipo Tintax Comercio Exterior. Bienvenidas Azul, bienvenida Ana Pau. Muchas gracias, Isra. Buenos días a Bien. todos. Gracias, Azul, gracias, Ana Pau. El orden de ideas que queremos seguir en esta ocasión es platicar un poquito en orden cronológico de cuáles han sido las modificaciones o las publicaciones más destacadas en comercio exterior a partir de diciembre de 2023 y durante este primer semestre. Después platicar del tema de comunicados, boletines u otros, aterrizar todas estas ideas en las tendencias y también recomendaciones más comunes, ¿no? De acuerdo a la práctica que se ha ido implementando. Como les decía, para nosotros es muy importante tener este enfoque global de todo lo que se ha ido viviendo, porque de esta manera, como dice aquí en el objetivo, podemos realizar 3 acciones que para nosotros están siendo muy importantes y que estamos trabajando con nuestros clientes y amigos, ¿no? Que es el tema de planear, prevenir e implementar las mejores prácticas para el 2024, también para el para todo el tema de comercio exterior, ¿no? Estas 3 palabras las consideramos que ahorita son claves: hacer una correcta planeación de comercio exterior, prevenir cualquier riesgo que podamos tener dentro de nuestras operaciones y sobre todo cualquier riesgo que pueda detener la operación de comercio exterior y de este modo pues implementar, ¿no? Ya sean mejores prácticas, más controles o alternativas dentro de la operación que quizá comúnmente vamos teniendo en el día a día. Entonces, para esto, pues vamos a comenzar. Si gusta, Azul, apoyarnos con hacer un recuento de cuáles han sido las publicaciones más destacadas en este 2024 para que podamos tener este recordatorio y vayamos viendo cuáles han sido los puntos más destacados de estas publicaciones. Muchas gracias, Isra. Sí, para finales de 2023 existieron dos modificaciones principales que afectaron mucho a las operaciones de comercio exterior. Hablando primero de las reglas generales de comercio exterior y el anexo 13, que son sobre las multas y las cantidades actualizadas. Posterior fue una modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2024 y algunos de sus anexos. Y para el mes de enero hubo modificaciones en todos los anexos de las reglas generales de comercio exterior. Posterior a esto, ay, gracias, Irra. Posterior a esto, para el mes de abril, se modificó el diverso por el que la Secretaría de Economía emitió las reglas de carácter general en materia de comercio exterior y se modificó el decreto para la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Y para el mes de mayo se reformó el decreto por el diverso en el que se establecen los distintos programas de promoción sectorial y también hubo una primera modificación a la resolución de las reglas generales de comercio exterior y algunos de sus anexos, aclarando que no hubo ninguna modificación a la ley aduanera y aún seguimos pendientes de conocer los días inhábiles para la autoridad en este verano 2024. De acuerdo, pues digo, aquí haciendo o siguiendo este resumen que presenta Azul de las publicaciones más destacadas, creo que es importante tener en cuenta que dentro de estas publicaciones simplemente ha habido un enfoque, digo, que ahorita vamos a platicar, a temas de cuestiones de actualización de multas y recargos, ajustes administrativos a los procedimientos, quizá también ajustes enfocados a la fiscalización que ha estado realizando la autoridad. Entonces vamos a analizar esos puntos, ¿no? El primer punto creo que es muy importante el tema de la resolución miscelánea fiscal, que todo el primer semestre ha estado
generando temas sobre todo con transportistas, en importaciones y también en algunas exportaciones. Aquí, Ana Pau, ¿cuáles serían, creo, los puntos más destacados de la resolución miscelánea fiscal? Muchas gracias, Isra. Bueno, pues primero que nada, mencionar que el 29 de diciembre de 2023 se publica en el DOF esta resolución miscelánea fiscal, pues aplicable justamente para este año. Y bueno, recordemos también que en la misma podemos encontrar disposiciones aplicables a temas de impuestos o de aprovechamientos. Y bueno, a los puntos que podemos destacar se encuentra justamente el tema de la emisión del CFDI con complemento carta aporte, donde es importante recordar que su emisión es obligatoria desde el 1 de enero del 2022. De igual forma, tomar en cuenta el tema de multas e infracciones pues aplicables, que su vigencia comenzó a partir del 1 de enero del presente año, y también pues en el tema de resolución miscelánea fiscal, mencionar que se aclara el tema de la responsabilidad solidaria y la transmisión obligatoria del DODA. También aquí tenemos, bueno, la importancia de hacer énfasis en que la versión vigente del CFDI con complemento carta aporte es la 3.0, la cual entró en vigor desde el 1 de abril del presente año, pero que ya contamos con la versión próxima que entrará en vigor a partir del 17 de julio del 2024, que será la versión 3.1. Y bueno, finalmente, otro de los puntos que es importante mencionar es la versión 2.2 del CFDI con complemento de comercio exterior. Y bueno, es fundamental tomar en cuenta todos estos puntos para evitar algún tipo de afectación, ya sea en la acreditación o en la deducibilidad de los pagos, así como pues la importancia de que sea muy claro el tema de la legal posesión y estancia de la mercancía, no solo en territorio nacional, sino también en el traslado de las mismas. Aquí, Isra, no sé si te gustaría agregar algo más sobre estos Sí, temas. aquí digo, con lo que mencionabas de la próxima vigencia, digo, la próxima entrada en vigor de la versión 3.1, es importante tener en cuenta esta fecha, digo, queda aproximadamente un mes, pero sí tenemos que ya platicar con nuestros transportistas, que son los responsables de emitir este CFDI con complemento de carta aporte, para que puedan ir actualizando sus sistemas y cumplir con los requisitos, ¿no? También de esta versión, importante recordar que por ahí en el portal del SAT existe un sitio donde se van actualizando preguntas frecuentes, catálogos y la demás información referente a esta emisión del CFDI con complemento carta aporte, pues para que revisemos si ha habido alguna actualización en ese sentido. Aquí nada más igual resumiendo estos puntos, tener en cuenta que todas estas emisiones, estas actualizaciones que ha hecho la autoridad en la resolución miscelánea fiscal enfocada al CFDI con complemento a carta aporte, recordemos que va ligado a un tema de trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, como les decíamos al inicio, todo lo que vamos viendo de modificaciones y de lo que iremos platicando más adelante va enfocado a dos puntos. Uno, la trazabilidad para dar un seguimiento más puntual a todas las operaciones y por otro lado también realizar una fiscalización más efectiva, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta este enfoque para poder hacer acciones preventivas de manera correcta y oportuna. Aquí otros dos de los instrumentos que mencionaba Azul es el tema de Secretaría de Economía, en donde se emiten reglas y criterios generales de comercio exterior y también la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Aquí, ¿cuáles serían los puntos más destacados, Azul? Gracias, Isra. Para esta parte de las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, se puntualizan dos definiciones importantes, que es la diferencia entre el certificado de molino y el certificado de calidad, además de que se señala la información mínima que se debe de incluir para estos dos documentos. Y de igual forma se señalan todos los requisitos que se deben de tomar en cuenta para realizar los avisos automáticos de la importación de productos siderúrgicos. También hubo una modificación en las tarifas de la LIGIE, las cuales actualizaron aproximadamente 544 fracciones, teniendo un incremento en los aranceles desde el 5% hasta el 50% en algunos casos, lo cual pues obviamente vimos que afectó a muchas empresas y a muchos sectores, como los fueron el acero, el aluminio, las áreas textil, de madera, calzado, entre otros. Y bueno, esta modificación a la LIGIE entró en vigor a partir de abril del 2024 y tiene una vigencia de 2 años. Ambas
Bueno, todos los puntos mencionados por Azul, sin duda alguna, tienen afectación directa en la operación. Aquí, por un lado, el tema de reglas de Secretaría de Economía, hemos visto que ha sido tardado, complicado e incluso, pues, no, muchos importadores no cuentan con los requisitos o documentos actualizados para cumplir con las modificaciones que se dieron, sobre todo en la regla 2.226, ¿no? Entonces, importante aquí hacer una buena gestión ante la autoridad porque, digo, a modo de ejemplo, tenemos por ahí entendido que la autoridad ha recibido un promedio de 2.000 solicitudes diarias para tema de avisos siderúrgicos. Y para estas 2.000 solicitudes cuenta aproximadamente entre 3 a 5 personas que revisan, ¿no? Entonces, obviamente los tiempos de respuesta no son los que esperamos. Estamos viendo muchos retrasos, demoras y almacenajes en puerto simplemente por este tema. Y recordemos que al final del día, pues si no contamos con este aviso, es muy posible que no podamos realizar nuestra importación. Entonces, aquí tener en cuenta esa previsión para realizar trámites ante la ineficiencia que está teniendo la autoridad, pero también vemos un tema que es la búsqueda de alternativas, ¿no? Muchas empresas han estado acostumbradas a importar bajo este permiso, pero también recordemos que podemos implementar temas de IMEX o de algún otro beneficio para poder importar estos materiales sin pasar por ese permiso, ¿no? Y por otro lado, el tema de la tarifa. La tarifa, sin duda alguna, afectó a muchas empresas. Vimos cómo de un día para otro tenían que pagar casi 30% más promedio la mayoría de las industrias y es importante tener en cuenta que esto va a estar presente durante los próximos 2 años, ¿no? Entonces, tenemos que ver alternativas. Dos de las alternativas que hemos visto, obviamente, ha sido regla octava, aunque ahí ponemos un asterisco, sabiendo que materiales sensibles no están aprobados. Y por otro lado, el tema de buscar la aplicación de tratados de libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio siguen siendo el eje en el tema de comercio exterior y el beneficio que muy posiblemente no pueda ser modificado por la autoridad, dado que implica pues la negociación con un tercero, ¿no? Entonces, importante tener estas dos alternativas y empezar a ver el tema de una planeación correcta de operaciones de comercio exterior. Ahora bien, aquí vemos, digo, reducción en temas de beneficios administrativos y también pues una mayor carga administrativa a la vez, ¿no? Y por otro lado vienen las reglas generales de comercio exterior. En este sentido, digo, hay igual pocas modificaciones, pero importantes. ¿Cuáles serían estas que pudiéramos destacar, Ana Paula? Muchas gracias, Isra. Pues sí, tal cual como lo mencionas, es fundamental tocar el tema también de las reglas generales de comercio exterior para este año. Y bueno, la primera que se nos hizo importante mencionar es el tema de la actualización y modificaciones a las causales de suspensión del padrón de importadores, en donde aquí mencionamos 3 puntos muy importantes, que son la certificación de IVA, las preferencias arancelarias por tratados y las retenciones de IVA. Bueno, estos 3 temas los mencionamos porque, bueno, se hace mucho énfasis en justamente el cumplimiento de estos puntos para evitar la suspensión de nuestro padrón. De igual forma, tenemos registro en el esquema de empresas certificadas de IVA, en donde la vigencia se homologa a 1 año y se hace énfasis en la revisión permanente por parte de la autoridad. De igual forma, en temas de OEA, de operador económico autorizado, se presenta la actualización del perfil para todas las empresas que cuenten con este registro, el cual ya también se debió de haber presentado, tal y como lo mencionó Azul. Y bueno, también tenemos modificación al esquema de operación de responsabilidad solidaria en todas las operaciones B5 y algunas modificaciones, como es la del anexo 2 de las reglas, en donde se arreglan nuevos trámites que se deberán de presentar a través de BUSEM. Y en el anexo 5 de compilación de criterios normativos y no vinculativos en materia aduanera y de comercio exterior, podemos encontrar que se agrega el criterio no vinculativo para el despacho de mercancías a través de empresas de mensajería y de paquetería registradas. Estos serían como tal los cambios más importantes para las reglas generales de comercio exterior para este año. Como bien decía Ana Pao, al final estos puntos son los que más destacamos y que quizá puedan tener una afectación directa en nuestra operación, pero también resaltamos sobre todo el primero, ¿no? Que la autoridad siga actualizando las causales de suspensión y que las va ligando a temas de nuestra certificación, a tema de aplicación de tratados de libre comercio, a retenciones de IVA. Y lo que queremos hacer énfasis es que la autoridad está buscando blindar esta trazabilidad de lo que importamos, de cómo operamos,
para poder encontrar por ahí argumentos que puedan llevarnos a la suspensión quizá de nuestra certificación, a la pérdida de un beneficio arancelario, y todo esto pues obviamente queda en responsabilidad del contribuyente, ¿no? Entonces sí es muy importante para nosotros hacer énfasis en que todas estas modificaciones que estamos viendo y que se van planteando van enfocadas sobre todo, digo, la autoridad lo presenta como motivar al contribuyente a un cumplimiento efectivo y total de sus obligaciones, pero también nosotros quizá desde el punto de vista del contribuyente lo vemos como una manera de fiscalización, ¿no? De revisión constante. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta visión, porque todo el enfoque que se está dando a las actualizaciones, modificaciones, va generando un tema de fiscalización y de áreas de oportunidad que la autoridad va detectando en el incumplimiento por parte de los contribuyentes para poder generar revisiones, requerimientos, entre otros. Ahora, un punto igual importante es el uso de este identificador. No sé si nos puedas explicar aquí, Ana Pau, de qué se trata y sobre todo por qué lo vemos importante. Claro que sí, Isra. Bueno, primero que nada, nos parece importante mencionar el identificador EO, ya que, bueno, si bien es algo que entró en vigor a partir del 29 de diciembre del 2023, es un tema que creemos que aún no está del todo, todavía no se lleva a cabo en su totalidad. Y bueno, este identificador, primero que nada, lo podemos encontrar en el apéndice 8 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Y bueno, este identificador va de cuando se utilicen las claves AL o TL de algún tratado de libre comercio, justamente también del apéndice 8, pues se deberán de asentar esta clave, la clave EO del mismo apéndice. Y bueno, tal y como lo mencionaba, hemos detectado en algunas auditorías o en algunas revisiones que hacemos con nuestros clientes que si bien colocan el identificador TL, está faltando el tema de que también se coloque este identificador. Y bueno, aquí nada más para leerles los supuestos de aplicación, se declara en operaciones de importación el carácter del sujeto que certifica el origen de las mercancías cuando aplique el trato arancelario preferencial al amparo de algún acuerdo comercial o tratado de libre comercio del que México sea parte. Entonces, nada más lo ponemos a manera de recordatorio y para que lo tengamos en cuenta que cada vez que coloquemos TL también se deberá de añadir este identificador. Y como bien decía Ana Pau, lo mencionamos por el tema de que ha sido una constante durante este semestre, que al momento de realizar auditorías, revisiones de pedimentos, ha sido un hallazgo común, ¿no? Entonces aquí, sobre todo para poder reducir los riesgos en temas de dato inexacto o de que haya una incorrecta aplicación de un tratado de libre comercio, digo, sé que es un detalle mínimo, pero como hemos visto, la autoridad incluso ha ligado estos temas a causales de suspensión en el padrón de importadores, ¿no? Entonces sí es importante verificar que si estamos aplicando un tratado de libre comercio, estemos haciendo un correcto llenado del pedimento y también los documentos que estamos anexando a la operación correspondan con este identificador, ¿no? Entonces tener en cuenta este punto. Bien, a modo igual de recordatorio, queremos aprovechar cuáles pudieran ser algunas de las obligaciones que ya se tuvieron que haber cumplido en este primer semestre. Sabemos que algunas pueden variar por temas de fechas o cuestiones así, pero sí es importante tener en cuenta por lo menos estas 6 para garantizar el tema de la continuidad de nuestros programas y certificaciones. Aquí, ¿cuáles pudiéramos destacar, Azul? Sí, Ra, bueno, se encuentran 6 principales obligaciones que se tuvieron que cumplir. Como bien lo mencionas, primero que nada, el pago de los derechos para empresas certificadas o sus renovaciones. De igual manera, se debe realizar el aviso semestral de los transportistas que estén autorizados para aquellas empresas que cuentan con la certificación OEA. Este aviso se debe presentar al mes posterior a que se cumplen los primeros 6 meses del año. Entonces, en el mes de julio se debe de realizar este aviso. De igual manera, se tuvo que realizar la presentación de actualización de perfil para empresas OEA, que fue en el mes de febrero de 2024. También el reporte anual de operaciones de comercio exterior para las empresas que cuentan con certificación IMEX y PROSEC, el ajuste anual de inventarios de empresas que realizan CTMs y por último el aviso de póliza global de seguros. De acuerdo, como decíamos, quizá el tema de pago de derechos o este aviso de póliza global puede variar dependiendo la empresa y la vigencia de las pólizas o de la certificación,
pero el resto de avisos, si contamos con alguno de estos programas, certificaciones o operamos a través de CTMs, tenemos que tenerlo en cuenta para evitar pues cualquier omisión en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Bien, ahora ya que hicimos este repaso de cuáles han sido quizá las modificaciones o actualizaciones más importantes, es importante tener en cuenta el tema de comunicados, boletines u otros. ¿Por qué menciono que es importante? Creo que la autoridad ha encontrado a través de estos boletines, comunicados, la manera de hacernos operar, ¿no? O sea, la autoridad, como vimos, modifica poco al día de hoy la ley aduanera, modifica poco las reglas generales, modifica poco los instrumentos jurídicos, pero se dedica a emitir boletines en los cuales se establece el comportamiento o incluso la manera de operar por parte de los contribuyentes de comercio exterior. Aquí digo, vamos a destacar igual en orden cronológico algunos, pero también más allá del tema operativo o la modificación que existe, entender cuál es la tendencia que tiene la autoridad a través de estos comunicados. Primero, la liberación de los avisos que se mencionaba en la actualización del anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior, y vimos que la autoridad comenzó a generar bastantes trámites a través de BUSEM, implementó nuevas autoridades que a lo mejor antes eran de manera física, y aquí vemos una primera tendencia que es el tema de usar la BUSEM como una comunicación entre el contribuyente y la autoridad. Esto para evitar quizá el ir hasta las oficinas, pero también, como decíamos, al día de hoy la autoridad está siendo muy ineficiente en su estructura, ¿no? Es limitada la estructura con la que cuentan las distintas autoridades, pero a través de BUSEM es como se está gestionando todo este tipo de trámites. Aquí la primera recomendación que hacemos es el tema de la planeación. Es importante hacer un estudio analítico de todos los trámites que tenemos dentro de nuestra empresa para poder cumplir con los requisitos correspondientes, la documentación de acuerdo a estos requisitos, y así evitemos pues el mayor tiempo de retraso, ¿no? Hemos visto que también la autoridad tiende a responder en las fechas límites de cada uno de estos trámites, desde un aviso siderúrgico, una regla octava, una ampliación de IMEX, pero la primera respuesta que recibimos puede ser o una negativa directa o bien un requerimiento sobre la misma información ya entregada, ¿no? Entonces, dentro de esta planeación, por eso decía, tenemos que ser conscientes que hoy es el modo de comunicación por parte de la autoridad. En segundo lugar, tenemos que planear para poder hacer estos trámites de manera correcta. Y tercero, tenemos que gestionar este tiempo para poder ver que siempre la autoridad tomará más tiempo en dar una respuesta, ¿no? Entonces, ser conscientes de este tema del uso de la BUSEM por parte de la autoridad. Por otro lado, está el tema que hemos platicado, que es el tema de fiscalización y recaudación del plan maestro. Aquí simplemente hacer énfasis que de acuerdo a lo que repasamos de las reglas generales de comercio exterior, modificaciones a otros instrumentos, todo va enfocado a este plan maestro, ¿no? Importaciones temporales, es decir, revisión del programa IMEX, certificación en materia de IVA y IEPS, verificación de origen, aquí como veíamos con el uso del identificador, las causales de suspensión del padrón de importadores, y en esta verificación también, digo, ya no lo colocamos el día de hoy, pero por ayer se lanzó por ahí un portal en el que la autoridad explica cómo se realiza una revisión de verificación de origen, cuáles son los procedimientos, cuáles pudieran ser las causales o los casos en los que se pudieran dar estas revisiones, y también pues ahí cuáles son los medios de contacto, ¿no? Pero sí vemos cómo todo al final va ligado a este plan maestro, ¿no? Temas de subvaluación de mercancías, aquí también un poco ligado a las revisiones físicas, pero también a lo que mencionaban a Pau al inicio, el tema de traslados, ¿no? Revisión de que nuestras facturas estén bien emitidas, el CFDI con complemento, carta aporte, etcétera. Uno de los temas importantísimos y que hemos visto constante durante este primer semestre es la revisión en el cumplimiento permanente de requisitos y obligaciones de empresas que cuentan con el registro de empresa certificada en materia de IVA y IEPS u operador económico autorizado. Tipos de revisiones que hemos visto en este sentido: visitas domiciliarias en temas de certificación de IVA, revisión de anexo 24 y 30. En este sentido se piden muchas muestras de que realmente se está en cumplimiento y a muchas empresas les sorprende el tipo de requerimiento, pero hemos también visto que la autoridad simplemente está viendo si tenemos la capacidad de responder o no, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este tipo de revisiones. Y uno que es muy importante, el tema de cumplimientos generales, revisión de cumplimiento de obligaciones fiscales de nuestros representantes legales, actualización de nuestros contratos, los avisos que tenemos que estar realizando a través de la regla 721, y este tipo de revisiones, quizá más de forma que de operación, están siendo una constante por parte de la autoridad.
En tema de OEA, hemos visto muchos casos este semestre de revisión del perfil. Uno, porque no se presentó el perfil, y dos, porque el perfil presentado está incompleto o no está actualizado de acuerdo a los requisitos con los que cuenta este nuevo perfil, ¿no? Entonces, importante, si nosotros contamos con la certificación OEA, revisar si se presentó y también qué presentamos, y en caso de que encontremos nosotros antes de alguna revisión por parte de la autoridad alguna omisión, algún tema que pudiéramos estar dudando, hacer correcciones preventivas, ¿no? Aquí hemos estado apoyando a muchas empresas en este tema para poder actualizar y dar un mantenimiento a su perfil y de ese modo pues estar en un cumplimiento. Y por otro lado, el último punto, el tema del IVA, ¿no? El IVA ha sido un detonante de mucha trazabilidad de las operaciones, aquí sobre todo devoluciones. Al día de hoy hay bastantes requerimientos en devolución de IVA y es complicado el poder realizar este tipo de respuestas de requerimiento, operaciones a tasa cero, aquí sobre todo nos puede aplicar en operaciones virtuales y las no objeto en importaciones temporales, ¿no? Como decía, si hacemos mucho énfasis en este plan maestro es porque también lo vemos ligado a las modificaciones que realiza la autoridad y a las acciones que está realizando a través de requerimientos, visitas, cartas de invitación. Entonces, no echemos el saco roto de este plan maestro y generemos acciones preventivas. Otro de los puntos a destacar, si bien todavía queda en un anteproyecto, pero como decíamos, ligado a este plan maestro, la autoridad presenta este anteproyecto en regla de Secretaría de Economía, sobre todo para verificar el tema de mercancías vencidas en nuestras temporalidades del anexo 24 y por otro lado los requisitos, ¿no? Que la autoridad ya puede solicitar información a más autoridades, sobre todo Secretaría de Economía puede solicitar información para verificar el cumplimiento ante cualquier otra autoridad. Recordemos que el IMEX tiene temas como puede ser el INEGI, puede ser también el pago de nuestros trabajadores, puede ser el tema de cómo realizamos nuestras operaciones virtuales, si hay trazabilidad, si hay materialidad, en qué momento entra la mercancía, en qué momento sale, si estamos respetando nuestros procesos productivos, etcétera, ¿no? Entonces, es un anteproyecto que no tenemos que perder de vista y en este sentido también, sabiendo que pudiera entrar en vigor en cualquier momento, realizar una revisión primero de nuestro anexo 24 y en caso de ser necesario una reconstrucción y también en temas del cumplimiento o mantenimiento de nuestras obligaciones del programa IMEX, ver que realmente estemos en cumplimiento de todos los requisitos, que contemos con un expediente completo y que tengamos toda la materialidad a través de los documentos para poder probar cualquier modificación, cualquier actualización presentada a dicho programa. Entonces, digo, este todavía no entra en vigor, pero para tenerlo en cuenta. Otro tema que ha causado mucha controversia hasta cierto punto es el tema de la regla octava. Aquí el primer punto que me gustaría destacar, más allá de lo que se ha modificado, de las justificaciones, argumentos de la autoridad, es que al día de hoy, como decía la autoridad, a través de una presentación de PowerPoint o no sé qué programa puedan usar, pero es el argumento legal que nos presenta para justificar por qué sí o por qué no da una regla octava, ¿no? En esta presentación, que por ahí pueden consultar en SNICE, nos explica el fundamento de la regla octava, la finalidad de este beneficio. También se aclara que dicho beneficio no aplica para mercancías sensibles y por último nos justifica que no aplica porque la autoridad o Secretaría de Economía busca evitar que se diluya su control y vigilancia durante el despacho aduanero y posterior al mismo. Es decir, como no se puede tener un control de estas mercancías, no podemos generar reglas octavas para las mismas, ¿no? Entonces, como les decía, la autoridad al día de hoy no modifica reglas, no modifica ley aduanera, no modifica otros instrumentos, pero emite una presentación bajo la cual se brinda esta justificación. Entonces, sí es importante tener en cuenta que esta es la postura de la autoridad para que podamos generar una planeación correcta de nuestras operaciones, buscar alternativas y en su caso, si aplica para estos casos, por ejemplo, la regla octava, tener en cuenta que los tiempos de respuesta no se respetan, que puede haber requerimientos y que tenemos que ser muy claros en toda la documentación y argumentación que presentemos, ¿no? Entonces, digo, menciono este caso de regla octava y esta presentación para tener en cuenta cuál es la tendencia que se está viviendo. Por ahí, otro de los temas igual a destacar, el tema de avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos. En este sentido, destacamos lo que se mencionó ahorita en regla octava y en otros trámites. Todo es a través de BUSEM. La información tiene que ser bastante clara. Hay muchos requerimientos o negativas por el tema del certificado de molino, por el certificado de calidad y también por cómo llenamos la información. Otro tema que igual retrasa mucho a los importadores es que cuando tenemos el permiso no se validó antes con el agente aduanal
o no queda visible algún tipo de información, no sé, el origen de la mercancía, la fracción, el NICO. Y aquí recordar que a partir de este lunes se actualizó el portal para hacer el llenado de esta mercancía, ¿no? Se destaca ahí el tema de que ya se puede llenar el NICO y otros campos, pero sí es importante recordar lo que hemos hecho énfasis en esta presentación. Todo es a través de BUSEM, los tiempos de respuesta no se respetan y nosotros tenemos que hacer una planeación correcta para presentar documentación correcta y con claridad ante los ojos de la autoridad, ¿no? Entonces, tener en cuenta este punto también de avisos siderúrgicos. Ahora, este es el panorama que vivimos hoy en día en temas de comercio exterior. Obviamente, aquí siempre decimos, tenemos que nosotros ver qué podemos controlar y prevenir para poder estar prevenidos, ¿no? Entonces, de las tendencias, en resumen, es fiscalización eficiente por parte de la autoridad. Hay una alza constante a tema de incremento en la recaudación de algunos impuestos y contribuciones. También hay revisiones permanentes a 3 programas o certificaciones, que es el programa IMEX, certificación en materia de IVA, IEPS y OEA. Si contamos con uno de estos programas o contamos con todos, saber que podemos gozar de nuestros beneficios, pero que también estamos expuestos a ser revisados por parte de la autoridad. El tercer punto, que hay una respuesta ineficiente en trámites y gestiones ante la autoridad y que por lo mismo tenemos que planear con mayor tiempo todas nuestras gestiones y generar con mayor perfección estos trámites ante la autoridad. Y por último, el tema de reducción de beneficios, ¿no? Como lo veíamos, el aumento a las tarifas del IGI, la reducción o limitación en el tema de regla octava, de avisos siderúrgicos, está haciendo que también los importadores ahí se vean afectados. Ahora, en este sentido, ¿qué planteamos nosotros? 3 recomendaciones principales que vemos que tienen que ser tendencia ya en todas las empresas. 1, la planeación de comercio exterior. 2, el cumplimiento permanente. Y 3, el monitoreo constante. En este sentido, nosotros hemos planteado 3 soluciones con todos nuestros clientes y amigos que también compartimos para que ustedes puedan implementarlo. El tema de planeación de comercio exterior es un tema donde entra un análisis profundo de todo el perfil tributario de la empresa, de todas las operaciones y la búsqueda de alternativas ante estos cambios o modificaciones que se están dando. Como un segundo punto es el tema de la planeación. Esto a través de la implementación de un sistema de compliance, la calendarización de acuerdo al perfil tributario, obligaciones, alternativas de operación y también el tema pues, de planear la implementación de programas y certificaciones que muchas veces no contamos y que nos pudieran estar dando beneficios. 3 es el tema de implementar para poder hacer las gestiones de manera correcta. Y 4, pues el garantizar que toda esta planeación de comercio exterior primero perfeccione el cumplimiento aduanero, el control de las operaciones, respaldo en toda la tema de decisiones, eliminación de sanciones y multas y lo que es más importante para nosotros, la continuidad de la operación, ¿no? Entonces, sí ya tenemos que ver que como existe una planeación en materia fiscal, también tenemos que hacer una planeación estratégica de comercio exterior, ¿no? Aquí, digamos que la consigna es lo que ponemos aquí arriba, que es realizar un diagnóstico, implementar alternativas y garantizar la continuidad de la operación. Esto tiene que ser el eje de toda nuestra operación de comercio exterior. Esto ligado a la primera opción que decíamos, planeación de comercio exterior. Un segundo punto es la del monitoreo constante y en este sentido planteamos la implementación de auditorías. También porque es importante tener las auditorías planeadas para este semestre. Digo, ya tuvimos resultados de las elecciones, aquí digamos, no hablamos de temas políticos, pero entendemos que estando los mismos colores políticos, la tendencia seguirá siendo la misma durante los siguientes 6 años. Entonces tenemos que realizar 4 tipos de auditorías para prevenir y corregir pues, los errores que podamos encontrar en nuestras empresas. Primero, una auditoría de estructura y operación para conocer cómo es la estructura, cómo están nuestras áreas, cómo estamos operando y ver si tenemos algún área de oportunidad, sea para corrección o para implementación de alternativas. 2, una auditoría de data stage. En este sentido, digo, no son las auditorías más profundas, pero sí quizá un poco eficientes para darnos una tendencia de cuáles pudieran ser las desviaciones y sobre todo poder entender correcciones en temas de anexo 19, anexo 22 y homologar información e identificar el tema de cómo estamos haciendo el llenado de nuestros pedimentos y quizá de ahí saltará el tema que es el tercer tipo de auditoría, que es expedientes, ¿no? Para poder ver de esta tendencia que sacamos del data stage, si primero tenemos completos nuestros expedientes, cuáles pudieran ser los posibles omisiones, hallazgos, veracidad de la información, trazabilidad de la misma y también poder estar teniendo en cuenta en caso de que tengamos grandes desviaciones, las posibles infracciones y multas.
Y por último, es importante tener auditorías ya de nuestro programa IMEX y la certificación, pero en una totalidad. Y aquí partir desde el tema de requisitos, obligaciones, el expediente, no aquí tanto enfocado al tema de un pedimento, sino expediente en cuanto a registros, avisos, modificaciones que pudiéramos estar presentando y obviamente revisión íntegra y total del anexo 24 y el anexo 30, ¿no? Esto en un tema de un monitoreo constante. Y por último, el tema de compliance. Hoy en día, empresa que no tenga compliance, podemos decir que es una empresa que tenga altos riesgos de que pueda perder un registro, un programa o incluso pueda quedar suspendido su padrón. Este tema ya tiene que ser parte de la cultura del área de comercio exterior. No lo podemos estar omitiendo porque al final del día, hoy en día la autoridad ni siquiera revisa ya tantos pedimentos, sino que revisa si cumples o no con tus obligaciones, ¿no? Si cumples o no con tus avisos, si realizas o no en tiempo y en forma tus modificaciones. Entonces, es importante tener un sistema de compliance que a nosotros el resultado que hemos visto aquí con las empresas que lo trabajamos son dos. Uno, el tema de que la empresa encuentra y detecta pues sus posibles áreas de oportunidad y se corrigen a tiempo. Y dos, en casos de requerimientos que han existido o revisiones, existe una capacidad de respuesta alta para que la autoridad dé por cerradas las revisiones de manera rápida y también haya menos revisiones por parte de la misma, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta este sistema de compliance, que con mucho gusto, si tienen dudas o gustarían conocerlo, lo podemos platicar más a fondo, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que hoy en día las empresas tienen que tener estas tres acciones, ¿no? El tema de planeación de comercio exterior, cumplimiento permanente y monitoreo constante. Estos son, digamos, las recomendaciones ante el escenario que estamos viviendo. Aquí como conclusiones, pues nada más tener en cuenta estos tres puntos, que hay cambios y modificaciones limitadas sin beneficios de los contribuyentes. Todo está enfocado a un tema de fiscalización y control administrativa por parte de la autoridad. El punto número 2, que existe una permanente fiscalización y revisión de cumplimiento. Esto ligado a que nosotros podemos responder con el tema de compliance. Y tercero, poca eficacia en la respuesta de trámites y gestiones ante la autoridad. Estas son las tres tendencias que vivimos y ante estas tres tendencias nosotros planteamos esas tres respuestas que hemos platicado. No sé, Azul, Ana Pau, si les gustaría, antes de pasar a las preguntas, en caso de que haya, emitir algún comentario, alguna conclusión también. Más que nada, recordarles que pues es muy importante estar en contacto, actualización, tener en cuenta la normatividad aplicable para estar en orden en las operaciones de comercio exterior y pues sí tomar en cuenta todas estas recomendaciones que nos hace ISRA para que sus empresas pues cuenten con el mejor monitoreo y que estén siempre en el mayor cumplimiento de sus obligaciones. Sí, yo igual coincido con lo que ya mencionaban, pues muy importante siempre estar actualizados con todos los boletines, con todas las modificaciones, actualizaciones que haga la autoridad, pues para así estar en un monitoreo constante de toda la información brindada por la autoridad, así como pues para poder aplicarla o no en nuestras empresas y así pues justamente como lo mencionaban, siempre tener un cumplimiento permanente en todo momento. De acuerdo, muchas gracias, Ana Pau. Azul, no sé, Pau, tú que estás por ahí, tras bambalinas, si hay alguna pregunta, algún comentario en el chat. Solo hay una, Isra. A ver si se las leo. Son tres. ¿De qué forma se utiliza el IMEX para importar mercancías evitando la solicitud de un aviso siderúrgico? Ok, digo, aquí tendríamos que analizar el tema de la mercancía en sí, pero pues podemos realizar ampliación de sensibles para poder estar importando estas mercancías y pues es un beneficio que tienen las empresas IMEX, ¿no? También si contamos con la certificación de IVA, recordar que se puede meter la ficha 118 LA para también tener este beneficio, ¿no? Digo, son aplicativos distintos, tienen ahí ciertos matices, pero podemos ver si esta alternativa les puede funcionar, ¿no? En esos casos. Ok, la siguiente sería, ¿cuáles serían ejemplos de KPIs en el área de comercio exterior compliance? Un tema muy extenso. Por ahí
digo, no que no queramos responder, pero sí es muy extenso. Ahí en YouTube tenemos algunos videos de los que hemos platicado sobre el tema de compliance. Digo, los invitamos a revisarlos, pero aquí es importante tener en cuenta que los KPIs o OKRs que podemos estar determinando siempre van a partir del tema del perfil tributario. Nosotros entendemos el perfil tributario como las obligaciones principales que se detonan de nuestra operación específica, ¿no? Partamos, por ejemplo, del tema de identificar cuáles pudieran ser las causales de suspensión del padrón de importadores, si tenemos programa IMEX, cuáles son las obligaciones que detonen de este programa, de la certificación, etcétera. Pero, por ejemplo, hablando de una generalidad que todos los importadores y exportadores tienen que tener, el tema del expediente electrónico. Es una obligación contar con este expediente, entonces podemos determinar un OKR para la revisión de integración de expediente electrónico, ¿no? Y en este sentido, los KPIs van ligados a tema de definición de tipo de operación, qué tipo de documento tiene que estar integrado, cómo se auditaron estos pedimentos, o, por ejemplo, otro tema que pudiéramos estar analizando, el tema de reporte anual de comercio exterior, ¿no? Si somos IMEX, determinar la fecha, quién lo presenta, quién revisa el cálculo, cómo se hizo el cálculo, cuándo se presentó, si se cuenta con el expediente. Entonces, este tipo de OKR son los que nosotros aplicamos en el tema de compliance y sobre todo hacemos medidas en cuanto a temporalidad, en cuanto a que va más ligado a la forma y también al fondo, que es la calidad de información que se está presentando. Es decir, si tenemos la obligación de presentar un aviso, por ejemplo, de modificación de representante legal, verificar que realmente se haya presentado toda la documentación, que se haya hecho en tiempo, que se haya hecho de acuerdo con los requisitos que dice la regla 721, el formato B13, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es muy extenso, pero sí es importante determinar perfil tributario, obligaciones y de ahí partir para el establecimiento de OKRs y KPIs. Igual, digo, si gustan, podemos agendar alguna sesión para poder platicar más a fondo al respecto. No sé, Pau, si son todos los comentarios. Hay otras dos cifras nada más. Okay. La siguiente sería, en relación a la regla octava, se podría solicitar para la importación de tuercas y tornillos para poder exentar el IGI del 35% que no podemos exentar ni con PROCET. Podría ser, aquí habría que analizar la fracción en la que entran tus tuercas y tornillos, ver que no sean sensibles y pues se pudiera dar, ¿no? Digo, si son sensibles, que estoy casi seguro que sí, digamos que habría que buscar alguna otra alternativa y la primera que estamos promoviendo y que sugerimos es la aplicación de algún tratado de libre comercio, ¿no? Buscar proveeduría que sí pueda tener este tratado, porque sí somos conscientes que de un día para otro hay empresas que se detonó, como en este caso, el 30%, ¿no? Entonces, habría que hacer ese análisis profundo, pero en principio si se pudiera, si no son sensibles. Okay. Y ahí, respecto a la modificación temporal a la TIGIE, ¿si esperan que después de los 2 años se vuelvan a tener los aranceles anteriores? En teoría sí, pero la verdad lo veo complicado. ¿Por qué? Porque esta imposición de arancel directo es una imposición que beneficia la recaudación. Entonces, como les decía, ya tuvimos elecciones, ya sabemos qué colores van a permanecer durante los siguientes 6 años, cuál es la estrategia de este gobierno y pues creo que va a ser complicado que esa modificación se realice, ¿no? Incluso la justificación es la protección al mercado nacional. Sabemos que es uno de los argumentos más fuertes de este gobierno. Entonces, más que una modificación, yo veo que puede existir una prórroga en la cual se establezca un plazo más largo de permanencia de esta modificación, ¿no? Digo, ojalá me equivoque por el bien de todos y de los importadores, pero creo que esa puede ser la tendencia de acuerdo a lo que vamos viendo por parte de este gobierno. Y ya una última. En su experiencia, el secretario de Economía está aprobando permisos de sensibles sin tener SIVA. Sí, sí está dando la ampliación. Como les decía, es un trámite que quizá lo que sí están tardando en responder o que emiten varios requerimientos, pero mientras se cumplan con los requisitos, se entregue la documentación en forma. Creo que, bueno, de nuestra experiencia y de lo que hemos trabajado este semestre, sí hemos visto una respuesta positiva por parte de Secretaría de Economía.
creo que sería todo lo que hay, ¿verdad, Ifa? Sí, ya son todas, Isra. Perfecto, pues digo, no sé, Ana Pau, Azul, si les gustaría dar un comentario final antes de despedirnos. No, Eh, pues nada más agradecerles justamente por conectarse a este webinar. De igual forma, si llegaran a tener una duda o un comentario adicional, que se sientan con la confianza de escribirnos o contactarnos y que bueno, seguimos a la orden para cualquier tema. De igual forma, agradecerles su tiempo y el espacio. Esperamos que esta información les haya sido de gran utilidad. Y nada, pues quedamos pendientes de sus comentarios. Si necesitan algún apoyo por nuestra parte, pues aquí estamos, Tintax. Muchas gracias, Ana Pau, Azul, también por su participación, Pau, por tu soporte. A todos invitarlo a tener en cuenta estos comentarios que hemos compartido. Importante igual implementar esta cultura de cumplimiento y pues sobre todo saber que, digo, aunque se ve un escenario complicado, tampoco es imposible si realizamos acciones correctas de manera preventiva, implementamos buenos controles y pues que al final es con lo que nos toca trabajar, ¿no? Entonces, hay nada más animarnos a seguir con esta cultura de compliance, de cumplimiento y de prevención total. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos y seguimos en contacto. A todos desearles un muy buen día.